bien, pues ya desde hace tiempo se nos indicó sobre la gran iniciativa de este evento. Un evento que sin duda está preparando a muchos para el tiempo del fin. Porque hemos escuchado en muchas ocasiones que nosotros somos el pueblo final, el remanente de Dios, el pueblo especial, el pueblo apartado. Hemos visto en las Sagradas Escrituras que hay pasajes hermosos que hablan y destacan al pueblo final como el pueblo muy especial. Porque no hay duda que va a haber eventos en los tiempos finales que la misma palabra de Dios nos enseña que no va a volver a ver en esta tierra. Así como en los días de Noé, así como Sodoma y Gomorra, esto no es nada en comparación a aquellos tiempos. Nosotros estamos viviendo una etapa muy especial, mis hermanos. Una etapa en la cual Dios quiere moldear nuestra vida y quiere separarnos de todo aquello que no está nutriendo nuestra espiritualidad. Es muy fácil estar cayendo en las garras del enemigo sin darnos cuenta. Y en Apocalipsis capítulo 18 encontramos un mensaje muy especial, que es para la iglesia de los últimos tiempos, para la iglesia que se está preparando, agarrando la verdad con amor. Pero esa iglesia también nos enseña la palabra de Dios, que va a ser mediante la fe, mediante la espiritualidad, que va a poder librar todas las artimañas que Satanás está elaborando. Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿sí o no? Y entonces, de forma muy específica, está atacando al pueblo de Dios. Muchas veces he encontrado iglesias tan frías que no dan ganas de regresar. No en este pueblo, mis hermanos. Voy a hacer muchas declaraciones que no quiero que ustedes se me ofendan, porque este pueblo es especial y por eso Dios me trajo a este pueblo. Voy a hacer declaraciones de la iglesia en la cual yo crecí, la iglesia adventista. Muchos la conocen como la grande. Y estas declaraciones y este modelo nos debe de servir a nosotros para no caer en el mismo camino. Debemos de seguir los lineamientos conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, y no conforme a seres humanos que van en decadencia cada día más. Crecí en la iglesia adventista. Vimos cómo se metió el pecado dentro de la iglesia adventista de forma progresiva. Y ahora podemos ver una iglesia apagada, una iglesia fría, una iglesia que ya no está predicando el mensaje completo del tercer ángel. Eso es lo que nosotros debemos de agarrar como modelo para seguir firmes a la verdad presente, a la verdad que reina y que reinará por la eternidad. Amén. Amén. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo que está dominado por los agentes satánicos y por Satanás principalmente. Satanás está elaborando muchas cosas que para muchos hermanos dentro de la iglesia, recuerden, no hablo de esta iglesia, para muchos hermanos dentro de la iglesia son exageradas. Hablar de estos temas son temas que tú eres una persona alarmista. Estamos viviendo en este mundo y por lo tanto estamos sujetos a las reglas del sistema que nos ha plantado este mundo. Nosotros tenemos la idea de que tu niño pequeño debe ir a las instituciones del mundo, debe de prepararse para el mundo, porque si no tiene un título, no es nadie en este mundo. Después de la escuela, tiene que irse a trabajar en un horario fijo, en un horario que sea esclavizado y que más o menos puedas llevar su vida para que después tenga alguna enfermedad, llegue a morir y hasta ahí se acaba el ciclo de esta vida, para el mundo. Y muchas veces la iglesia, los hermanos, estamos emergidos en este sistema. En el sistema que Dios desde el inicio no quería para este mundo. Porque Él sabía que mientras nosotros estemos mayormente emergidos en el sistema, le estamos olvidando y le estamos robando tiempo a Dios. Hay muchos estatutos en la palabra de Dios. En Levítico encontramos grandes principios que son de bendición para nosotros y que por estar emergidos en el sistema del mundo no estamos llevando a cabo.
Gracias a Dios que ahorita en la escuela sabática que nosotros hemos estado estudiando, hemos visto muchos principios. Y esa es la labor que nosotros debemos destacar. La labor del santuario, la labor del sistema de expiación. Son principios básicos que todo cristiano debería de llevar. ¿Cuántas iglesias cristianas en México no dominan hoy en día? ¿Y cuántas realmente llevan una verdad completa? Hay muchísimas. Si nosotros nos ponemos a investigar, al menos registradas en México, hay 3.500 denominaciones cristianas. ¿Y cuántas saben la verdad presente? ¿Cuántas tienen el mensaje completo del tercer ángel? Muy pocas. Y si no, es que nada más nosotros, gracias a Dios, por la luz que nos ha presentado y porque hemos agarrado el espíritu de profecía. Es por eso que nuestra preparación debe de ser bien importante. Nosotros somos el Elías final. Y por lo tanto tenemos que llevar una vida destacada, que realmente pueda ver el mundo que servimos a un Dios viviente, a un Dios poderoso. Pero si nuestros actos no están reflejando lo que de verdad estamos predicando, son palabras que se lleva el viento. Y en la iglesia adventista había pastores que decían, es que tienen que dejar la carne está contaminada. Y sus vidas estaban reflejando otra acción. Gracias a Dios, la carne no es uno de los problemas de la iglesia adventista, movimiento de reforma. Pero ¿qué otras cosas sí pueden ser nuestro problema y nuestro talón de Aquiles? Nuestra vida debe de ser tan especial, hermanos, y no tenemos la menor idea de la espiritualidad que requiere el Señor en estos tiempos finales. Y es lo que estamos pasando por alto. Precisamente por esa situación, Satanás está trabajando diligentemente para realizar un nuevo orden mundial. Sabemos que las piezas de ese rompecabezas se están armando. Sabemos que de forma indirecta están siendo metidas muchísimas cosas que proféticamente nosotros sabemos de antemano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Apocalipsis, capítulo 13. Vamos rápidamente. Vamos a leer Apocalipsis 13. Ahí aparece en la pantalla, pero hay que buscarlo también. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 y 18. Aquí vamos a ver un principio en el cual se nos profetizó que va a haber un sistema para este tiempo. Un sistema que va a tratar de dominar tres aspectos fundamentales. Dice la palabra de Dios, que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre y su número es 666. Estamos preparándonos para estos tres principios que Satanás está tratando de dominar. ¿Qué tres principios son los que vamos a estudiar en esta mañana? Dice ahí, una sola economía, una sola religión, ¿y qué? Un mismo sistema político, para todo el mundo. Aquí ya no va a haber de chile, mole y pozole. Aquí Satanás quiere gobernar de tal forma que todo el mundo le rinda adoración a él, de forma que ni siquiera se estén dando cuenta. Muchas veces tenemos la mentalidad que cuando llegue la ley dominical, que cuando lleguen los cambios económicos, que cuando lleguen las crisis, nos vamos a estar dando cuenta. Pero Satanás es tan sutil, mis hermanos, que aún los escogidos van a estar realizando las obras que él quiere que nosotros hagamos. Va a querer entramparnos. Va a querer que este pueblo que está reunido en este momento, que quitó las comodidades de sus iglesias, que quitó los asientos calientitos y cómodos, también caiga. Esa es la realidad, mis hermanos. Está Satanás
como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque nuestra guerra no es contra principados y potestades, no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Esa es la preparación espiritual. Y dice la hermana Elena G. de White que si nuestros ojos fueran abiertos al mundo espiritual, quedaríamos aterrorizados. No sabemos la magnitud de cómo está Satanás elaborando sus planes maestros. Uno de los últimos hechos que como institución, como denominación, estamos esperando, ¿cuál es? Ya es de los últimos. Las profecías se han cumplido. Hemos visto eventos proféticos que vienen en Apocalipsis que se han cumplido al pie de la letra. ¿Cuál es el examen final que nos hace falta? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es el evento al cual nosotros debemos de rendir nuestra preparación? La ley dominical. Y ya lo decíamos, si esperamos que nos empiece a preparar las noticias diciéndonos que va a haber una ley dominical, pues muchas veces Satanás lo sabe que estamos esperando ese tipo de noticias para entonces sí decir, ahora sí me voy a preparar, para decir entonces ahora sí voy a hacer los cambios que no he estado haciendo. Hay tres cosas fundamentales que había en el antiguo Israel dentro del arca y que hoy simbolizan nuestra salvación. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. ¿Qué representa el maná? La alimentación, la reforma pro salud. ¿Qué representa la vara de Aarón? ¿Y qué representa también la ley de Dios? Pues lo que rige nuestra vida, el principio, la salvación. Esos tres aspectos son los que Satanás está atacando fuertemente. Y muchos tienen también la teoría, la creencia de que la vara de Aarón representa la resurrección, porque no todos creen en la resurrección. Y es un tema también muy atacado, la resurrección. Así como esa vara muerta volvió a reverdecer, sabemos que tenemos resurrección en Cristo Jesús. Nuestra preparación para la crisis que provocarán las leyes dominicales. Por mucho tiempo hemos escuchado este tema. Por mucho tiempo hemos estado ahí al tanto de los acontecimientos que Satanás ha estado metiendo en el mundo y que Satanás ha estado mezclando y que Satanás ha estado disfrazando. Pero la realidad es de que a veces hacemos muy poco para esa preparación. Y vamos a ver más adelante cómo vamos a poder nosotros muchas veces confundirnos y decir que mi espiritualidad está bien, que yo ya he dado pasos agigantados para encontrarme cara a cara con el Señor, pero que tal vez estoy haciendo lo que Satanás quiere de forma indirecta. Dice el escrito, todo esto sacado de La ciudad al campo, un libro que invito a que próximamente lleguen a adquirir digitalmente, físicamente, para que ustedes también lean y corroboren toda la información que será dada. Dice la sierva del Señor: no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. ¿Cuál es el mayor problema de las ciudades, mis hermanos? El mayor problema de las ciudades es de que ellos mismos están provocando que no estemos en contacto con nuestro Dios. Que las cosas, las atracciones, estén desenfocalizándonos nuestra mentalidad y nuestro objetivo en la preparación final que Dios está buscando para su pueblo. Es un tema que realmente nos debe de hacer reflexionar y que nuestra santidad debemos de entregarla completamente al Señor. Debemos de crear ese ambiente espiritual dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras vidas, para que nada pueda influir y pueda llegar al cerco que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Que nada interrumpa nuestra espiritualidad, que nada nos diga lo que nosotros debemos de hacer cuando hay una ley que realmente ya lo ha dicho cuál es el paso que nosotros debemos de seguir. ¿Qué hay en las ciudades, mis hermanos?
¿Qué podemos encontrar en las ciudades? Violencia, liberalismo. Muchas veces tenemos la idea que la ciudad es compuesta por edificios, que la ciudad es compuesta, y esa es también parte del artimaño de Satanás que ha metido a nuestra imagen. Nosotros no entendemos que muchas veces las ciudades se refieren al gran conjunto de personas, a una acumulación gigantesca de personas, y no necesariamente tiene que haber edificios, tiene que haber mucho tráfico. Estamos en la zona de Hidalgo estudiando gracias al poder de Dios. Estamos ahí trabajando, salimos a colportar, salimos a compartir un poco del mensaje del Señor. Estamos ahí haciendo una labor muy importante, pero es triste que a pesar de estar en esos lugares, las noticias están bombardeándonos a cada momento. Ahí en la zona se creía que era muy tranquila, pero ahora es de las más violentas fuera del Estado de México. Ixmiquilpan es uno de los lugares donde diariamente se presentan muertos. Día y noche hay noticias sangrientas de Ixmiquilpan. Progreso, la violencia también está ahí, presente. Satanás está trabajando como nunca antes, porque cada persona que muere y que nunca escuchó de la palabra de Dios es un alma más para él. Y más si vivieron impíamente, porque sabemos que el Señor juzgará según hayan tenido el conocimiento. Pero es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Y son las almas por las cuales deberíamos de estarnos preparando fervientemente para ir y rescatar. Aquí solamente hay 2 equipos, mis hermanos. No creamos que hay más. Solamente 2 equipos, 2 bandos, el bien y el mal. Y nosotros vamos a quitarle elementos a Satanás que están dentro de su yugo, para que regresen al plan original y al plan de salvación, y que puedan ser partícipes de la gran fiesta espiritual. ¿Tenemos familiares en el mundo? ¿Familiares que no han oído de la palabra de Dios? ¿Y qué estamos esperando para ir a sacar primero a nuestros familiares, a nuestras almas? La predicación del Evangelio debe empezar de acuerdo al plan de San Mateo. Y en el plan de San Mateo encontramos que Jesús empezaba por los lugares cercanos. Nuestro hogar debe de ser el primer elemento que nosotros vamos a tratar. ¿Cómo están tus hijos espiritualmente? ¿Tienes a todos tus hijos dentro de la iglesia? Si es así, gracias a Dios, y la honra sea para Él. Y si no es, si tu hijo está en problemas de adicción, controla primero la casa, hermano, y pídele a Dios mucho poder para que todo lo satánico que tal vez haya dentro de tu casa que tú no sabes pueda ser desaparecido. Asesinato. Esta noticia la estuve viendo y dije, no, ha de ser mentira. La vi por internet y después lo googleé y salieron varios periódicos aclarando esta noticia. Si alguien más la ha escuchado, no lo sé. ¿Qué pasó en Brasil? Niña asesina a su hermana embarazada y le arranca al bebé del vientre. ¿Qué puede haber en esa mente de esa niña para hacer tal atrocidad? ¿El pecado ha alcanzado a los pequeños? Lamentablemente sí. ¿Por qué Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra? Y desde el más pequeño hasta el más viejo. ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Es un Dios que nos agarró rencor por el pecado? ¿No? Nuestra naturaleza es la pecaminosidad. Pero cuando el ser humano se separa tanto de Dios y su corazón se llega a endurecer que ya no puede escuchar ni siquiera la voz del Espíritu Santo, pasan estas cosas. Una niña de tan solo 9 años haciendo tal desgracia. Hoy en Argentina se está realizando una marcha. ¿Y por qué es importante esta marcha? Porque es sobre el orgullo gay, sobre la homosexualidad.
Y ha destacado tanto porque Argentina es uno de los países donde hay más violencia por la culpa del género. Hay muchos hombres que atacan a los que no son del mismo género. Y esta marcha ha sido un paso muy importante para el homosexualismo en Argentina porque se les dio ya más libertad de poder expresarse. Las leyes han estado un poco más a su favor. Y dice la nota, más adelante, recordamos la historia, así como en los días de Noé, va a haber muchas cosas que van a repetirse dentro de nuestra era a pasos agigantados. Y esto está creciendo y es la realidad de las ciudades. Y entiéndanme, por ciudades, no me estoy refiriendo a la Ciudad de México solamente. Las ciudades donde hay una gran acumulación de personas también cuentan. Encontramos en la nota lo siguiente. Este año, la consigna principal es por un país sin violencia, institucional ni religiosa. Se sienten agredidos por estas dos instituciones, por estos dos factores, lo institucional y lo religioso. Basta de crímenes de odio. En otras palabras, están pidiendo paz, están pidiendo respeto. Pero sigamos leyendo. Hay 21 subconsignas que ellos están pidiendo también. Aborto legal, seguro y gratuito. ¿Será que podemos estar a favor de eso? Ellos están exigiendo que sí. No es parte del homosexualismo, pero están aprovechando para hacer esa protesta y que estemos en contra, que estemos a favor del aborto. El ajuste en salud mata. Separación política, económica y simbólica de la iglesia y el Estado. ¿Qué más están pidiendo? Que haya una separación entre estos factores. Basta de genocidio, ya sea de transexual o transvesti. La ley integral trans son algunas. También nuestros besos no son un delito. En muchas de estas marchas se entrevista a los participantes, se entrevista a los simpatizantes. Y un video que le dio la vuelta ahí al mundo fue un video donde entrevistaban a niños y les preguntaban qué postura tenían ellos hacia el homosexualismo. Y en esas declaraciones decían los mismos niños que no tenían conciencia de lo que realmente conlleva ser homosexual, de que estaban a favor, de que para ellos era un orgullo tener 2 mamás y 2 papás. La conciencia, hermanos, está cada vez peor. Vamos a ver y que nos los corrobore la sagrada palabra de Dios. ¿Quién me quiere ayudar? Isaías 5:20. Con voz fuerte. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué está profetizando la palabra de Dios? Que en un tiempo a lo malo le iban a llamar ¿qué? Y a lo bueno ¿qué le iban a llamar? Malo. ¿El amor es malo? ¿Amarnos es malo? Pero amarnos en el mismo de hombre a hombre va en contra de la ley de Dios, de la ley divina, de la salvación. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Satanás es tan astuto que si tú estás sumergido en el sistema mundanal, puedes tener problemas con esto. Hemos visto que hay leyes que ahora ya el niño puede elegir su sexualidad. Y si tú tienes a tu hijo en la escuela, en el sistema del mundo, contaminándose y escuchando las ideas de los compañeros, ¿qué postura puede llegar a tener tu hijo? Esa es la realidad. Y como decíamos, Satanás no va a llegar a imponernos nada, mis hermanos. Satanás no te va a decir, este es el camino y esto es lo que yo quiero que hagas. Satanás te lo puede ir metiendo poco a poco. Ahorita estamos viviendo unas fechas muy importantes para México. Y es triste ver que a veces mismos adventistas, y no hablo de esta iglesia, mis hermanos, aquí gracias a Dios estamos bien. Yo sé que aquí no hay esto. Pero hay adventistas en otra iglesia que se sentían orgullosos
cuando decían que México es de los países que no le tienen miedo a la muerte y que por eso lo hacemos festividad. Quiera Dios que nunca entremos en esos pasos, que nunca podamos decir, es que mi hijo le pidieron una ofrendita en la escuela, que la lleve para que no se sienta mal con los compañeritos. Hermano, Satanás es tan astuto que quiere que hagas sin que te des cuenta. ¿Qué pasó en Chile? ¿Alguien sabe la noticia de Chile? Que también le dio la vuelta al mundo. Crisis sociales, hermanos. Es lo que estamos viviendo en estos días. Y lo mismo, ahí viene a afectarnos cuando estamos emergidos en el sistema del mundo. Las consignas de Chile, lo que ellos están pidiendo no es malo. Están pidiendo justicia laboral, estabilidad económica. Pero si tú vives en el campo, cosechando tus propias hortalizas, realizando tus trabajos, ¿te vas a preocupar del sistema económico? ¿Vas a tener que ir a protestar? Pero ¿cuándo vas a ir a protestar y cuándo vas a estar compartiendo las ideas de la gente profana? Cuando realmente ya estés emergido en el mundo. Cuando tu trabajo, tus deudas no te permitan dejar tu trabajo y entonces por necesidad estés ahí aguantando tu esclavitud en el mundo laboral. Nos damos cuenta como muchas veces queremos servir y no servir, hacer y no hacer. El Señor pide que no mezclemos nada de lo mundano con lo santo. Los números de tan solo en un día lo que pasó en Chile. 54 las marchas que se registraron ayer en el país. 54 marchas en un día. 220,000 fueron los manifestantes. 979 fueron las personas arrestadas. 592 por no respetar el toque de queda. 290 son las personas hospitalizadas desde el viernes. 132 permanecen internadas. 20 es el número de heridos en riesgo vital en todo Chile. 41 estaciones de metro registradas con daños múltiples. Si nosotros nos permanecemos firmes a los principios divinos, a las ordenanzas, porque esto tampoco, así como Satanás no te impone esto y no te lo va a poner de frente con un plan estratégico, Dios también nos está dando libre albedrío, mis hermanos. Este es un mensaje de amor. Es un mensaje para llamar nuestra atención, pero a la vez declararnos con fuerza que puede bendecir nuestra vida si nosotros lo seguimos. Realmente si te quedas emergido en el mundo no va a pasar nada. Tal vez hay desgracia dentro de las filas del Señor y el Señor va a salvarte así. ¿Qué pasó con Lot? Estaba emergido en la ciudad. Vinieron los juicios y lo halló salvo. Lo halló preparado. Pero es más fácil, mis hermanos. Y la carga y la cruz del Señor va a ser más fácil si hacemos la voluntad de Él. Es más fácil que nosotros nos mantengamos puros, que nos mantengamos firmes, si realmente estamos fuera de esos núcleos malignos, que parecen inofensivos, pero que muchas veces podemos estar realizando, ya lo decíamos, sin darnos cuenta. Consejos de la palabra del Señor. Y digo consejos porque esto no se lo quiere meter a nadie el Señor de golpe, y el Señor respeta y tiene libre albedrío para con nosotros. ¿Cuál es el consejo del Señor? Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Ahí está el objetivo, mis hermanos. Cumplir plenamente con el objetivo del sábado. Porque el sábado es la señal que tú vas a recibir de que realmente eres hijo de Dios. Y el sábado, mis hermanos, es un punto bien amplio, que yo pude haber hecho un tema específico para el sábado. Pero gracias a Dios, no estoy hablando con un pueblo nuevo. Estoy hablando con un pueblo que ya conoce las verdades. Y que sabemos que el sábado se debe de respetar completamente. Sabemos que el sábado empieza de tarde a tarde. Y por eso, mis hermanos, yo tengo esa seguridad de que muchos estamos haciendo planes. Y no estamos transgrediendo ni siquiera el viernes. De que no estamos emergidos en el mundo
y que nos está afectando nuestro Viernes Santo de preparación. Yo creo en eso, y por eso el Señor me ha traído a este pueblo, porque aquí vamos a culminar la obra del Evangelio. Nos esperan tiempos difíciles. Uno de los puentes, dice aquí, más poderosos que Satanás utilizará en los últimos días y conectará a la gente con la observancia de la ley dominical, ¿cuál será? Léanlo ustedes. El espiritismo. El espiritismo. Ya decíamos, Satanás va a meter la ley dominical de forma que no te des cuenta, de forma tan sutil que realmente cuando menos sientas ya estás tan emergido y ya no puedes hallar gracia delante de la presencia del Señor. El espiritismo es una obra maestra de Satanás. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo de engañar al mundo. Seguridad y paz, el conflicto de los siglos. ¿Desde cuándo se ha estado preparando Satanás? Desde hace tiempo para su último esfuerzo de engañar al mundo. Y cuando Satanás pega, muchas veces pega despacio para que ni lo sientas. Pero como él sabe que le queda poco tiempo, ahora es cuando va a pegar más duro, mis hermanos. Y dice aquí, poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿De qué? Seducción. ¿Cómo es la seducción, mis hermanos? Sutil. ¿Cómo más es la seducción? Persuasiva. ¿Estamos siendo seducidos por Satanás sin darnos cuenta? Es peligrosa la situación. El desarrollo del espiritismo. Y no lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? La sierva del Señor. El desarrollo del espiritismo es un plan de seducción de Satanás. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en poco tiempo que nos separa del fin. La declaración de la hermana Elena G. de White no habla tal vez, no habla lo mejor, lo va a conseguir. ¿Cuál es la declaración de la sierva del Señor inspirada por la gracia de Dios? Lo conseguirá. La realidad es así, mis hermanos. Aún en ese pueblo sabemos que crecemos con cizaña. Sabemos que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Y por eso el Señor ha preparado un maravilloso plan del zarandeo para separar. Pero mientras, aún los escogidos pueden perecer. Y ese es el riesgo que debemos evitar a toda costa. Empezando por ¿dónde? Ya decíamos, por nuestra casa, por nuestro hogar, porque mis padres, porque mis hermanos, porque mis hijos, porque mis primos, porque toda mi familia, la más que quiera aceptar el mensaje, pueda servir al Señor, pueda rescatarla yo del yugo de Satanás, del yugo del pecado, del yugo de la perdición. Debemos de empezar por ahí, porque si no, Satanás estará ganando esta gran batalla. El apóstol Pablo, vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, rápidamente. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el Señor habla en esta mañana, en el versículo 8 y 9. 2, 8 y 9. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con su resplendor de su venida, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás y con todo poder, y señales y prodigios mentirosos. Tenemos a un Dios poderoso, mis hermanos. ¿Sí están conmigo? Tenemos a un Dios poderoso, mis hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Porque Él está de nuestro lado. ¿Sí nos damos cuenta? Cuando hacíamos los equipos de fútbol en las primarias, y yo era, como mi papá siempre también agarraba esta analogía, yo salí malísimo para el fútbol también. Él me lo heredó, yo creo. Hacíamos con los pies izquierdos, me imagino. Pero mis hermanos,
Cuando hacíamos los equipos en las escuelas, yo también era de los que no sabía jugar, pero siempre quería estar con los que sabía que íbamos a ganar, ¿verdad? Con los que sabía que dominaban mejor la pelota, pues con ellos me iba. Porque si ganaba uno, ¿quién ganaba? ¿Y los equipos del Señor? ¿Queremos estar de su equipo? Amén. Él va a ganar y la palabra de Dios nos lo dice. Y la palabra de Dios es la que rige nuestra vida cristiana. Entonces, mis hermanos, si queremos estar de su parte y no queremos estar con los perdedores, Satanás sabe eso también. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo dice la palabra del Señor que va a obrar en estos últimos días? Con milagros engañosos, con manifestaciones en las cuales muchos no sean persuadidos. Señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. ¿En qué lapso va a acontecer todas las manifestaciones satánicas? Antes, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Y estamos muy lejos para eso? El mundo y científicamente nos están diciendo que no, que estamos muy poco. Y si nosotros, muchas veces lo peor, hermanos, y la conciencia que nosotros debemos de sucumbir en nuestra vida, es de que sabemos las verdades, tenemos las verdades, pero nuestra vida no está reflejando que estamos haciendo esos cambios y que realmente lo creemos. Esa es la preocupación, que lo sabemos. ¿Y a qué mandas a tu hijo a la escuela? Miren, yo no voy a satanizar las escuelas y yo no les voy a decir deben de sacar todos sus hijos a la escuela. Pero lo que sí quiero que quede bien en claro en esta mañana es de que si nosotros somos débiles, vayamos y metámonos en un ámbito que sea más espiritual. ¿Estamos claros? No quiero satanizar nada, no quiero decir que ya estamos cerrando. No. Mi objetivo en esta mañana es que nosotros vamos a crear a partir de hoy, por la gracia y el Espíritu de Dios, un ámbito más espiritual dentro de nuestras vidas. Porque la preparación es como nunca antes, mis hermanos. Declara que habría antes obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muchos van a ser seducidos por los prodigios mentirosos. Y vamos a ver más adelante cuáles son. A medida que nos acerquemos, testimonios para los ministros, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor del poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Precisamente, en testimonio para los ministros, el Espíritu de Dios habla y nos dice que ¿dónde van a ser manifiestas las obras de los Espíritus? En las ciudades. Dice aquí, esta es la situación. Esta situación ha comenzado a cumplirse. ¿Cuándo ha comenzado a cumplirse? Ahora, mis hermanos. Es tiempo. Si eso lo escribieron hace mucho tiempo, pues imagínense cómo va de avanzada la obra de Satanás. Ahora vamos a entender un poco más qué es ser espiritista, para que nosotros vayamos discerniendo qué ámbitos me pueden estar llevando a llevar una vida que Dios no quiere que yo lleve. ¿Ok? Definición de espiritismo según el diccionario. El espiritismo es una doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o de otro modo. Los encuentros de los espiritistas son considerados como un ser espiritista. Definición de espiritismo. Creo que se volvió a repetir. Muy bien. Entonces, ¿ya entendemos lo que es el ser un espiritista? Que yo crea capaz de comunicarme con un espíritu. Y dice, a través de un medio. ¿Quién es un medio? Es el inter entre
entre el espíritu y el que está de espectador, digámoslo así. O de otro modo, Satanás es una obra que ha estado planeando, que ha estado pintando desde hace mucho tiempo. Y que sabemos que todo esto va a desviar nuestra espiritualidad y nuestro objetivo que el Señor designó desde el inicio. Que estuviéramos lejos de todas esas perversiones. Que estuviéramos lejos de todas esas artimañas. Él quiere preparar nuestra vida para que nosotros no estemos en el espiritismo moderno, sino que nos mantengamos firmes al Espíritu de Dios solamente. Y es muy común que muchas veces dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas casas de hermanos que yo llegué a escuchar, decían de repente, vamos a hacer bando de oración por la hermana tal que estaba en un servicio y que de repente se empezó a ponerle al pastor que estaba predicando y empezó a gritar y nadie la podía controlar. O vamos a orar por tal hermana que ya sabemos que tiene problemas espirituales. Y eran personas, mis hermanos, que yo conocía desde hace tiempo y que yo veía aparentemente bien. ¿Cómo es que Satanás llega a meterse tanto en nuestra vida, que nos llega a separar tanto para que podamos ser poseídos por un espíritu que no honra y glorifica a Dios? ¿Qué separación debemos de tener para eso? ¿Cuán alejados deben de estar nuestros pensamientos para emergernos a ese mundo espiritual que el Señor quiere que no pisemos, obviamente? Otra, había muchos que decían, ¿me pueden ir cambiando la pila, por favor? Creo que ya se le está agotando la pila está ya. Otra, mis hermanos, yo espero que no haya pasado a alguien de ustedes, de los que estamos durmiendo y sientes que te tocan la pierna, o sientes que algo se cae en tu casa. Esos son los terrenos del enemigo. Y si hay manifestaciones dentro de tu casa, dentro de tu hogar, es porque algo no está bien. Tenemos algo que no está conforme a la voluntad de Dios. Ahí en casa tenemos unas hermanitas que mucho tiempo han estado dentro de las filas del Señor. Aparentemente son miembros activas, pero comúnmente se daba el caso que salían y nosotros escuchábamos ruidos en su casa. En una ocasión ellas salieron, como tenían un problema de enfermedad, salieron y nosotros notamos que ellas se fueron, su luz de su casa estaba apagada, les agarró la noche, se llevó todo el día y de repente notamos que la luz estaba prendida. Su casa ellas siempre la cerraban bien, nadie entraba a su casa, nadie tiene acceso y era muy común que ellas mismas manifestaran que había algo dentro de su hogar. ¿Por qué se llega a dar ese caso en el pueblo de Dios? ¿Por qué personas que decimos tener la verdad presente, que decimos entablar una comunicación cada día con el Señor, levantar nuestros sacrificios mañana y tarde, llegamos a padecer ese tipo de problemas? Y este tema no es para nadie, mis hermanos. No quiero que nadie se ofenda. No quiero que nadie vaya a pensar que yo sé algo. Lo digo por mí, por ser el primer de todos los pecadores. Por eso lo digo, mis hermanos. Estuve en una condición espiritual tan baja que llegué a enfrentar problemas así. A desconectarme de Dios y que por la gracia de Él, ahora estoy aquí en este lugar. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios y mis padres, tal vez estuviera muy perdido. Llegó una ocasión, esto ni ellos lo saben, llegó una ocasión donde yo llegué de una fiesta, no recuerdo a qué salí. Entré a mi habitación y me sentía tan mal espiritualmente, tan bajo, de esa sensación que no sabes qué haces en este mundo. Agarré mi Biblia, me iba a poner a estudiar. Dije, necesito más espiritualidad. Y en esa condición
Estaba tratando de leer y se me estaba yendo el aire. No podía respirar en ese momento. Y me calmaba y volví a intentar a leer y volví a agitarme, a no poder respirar. ¿Quién estaba ahí tomando mi vida? ¿Quién estaba queriéndome alejar de Dios? Los poderes espirituales, mis hermanos, son tan poderosos que si nosotros permitimos un poco de imperfección en nuestra vida, puede llegar a afectar nuestra espiritualidad de forma que nos desconecta totalmente de Dios. Es un hecho, mis hermanos. Estamos en un mundo espiritual, pues comportémonos como seres espirituales. Vivamos la vida que Dios quiere dentro de mi ser. El pulimiento, la perfección. Muchos tienen la idea que cuando vayamos al cielo, allá vamos a llegar a cambiar. Pero el cambio es aquí. La transformación es aquí. La espiritualidad debe de nacer aquí, mis hermanos. El Señor solamente va a venir a poner a cuentas al mundo, a darle cada quien haya sido su obra y ya. La transformación en la cual nos habla la palabra de Dios es una transformación física. Pero la transformación espiritual es aquí, en este lugar. Hoy que quiero que por la gracia del Señor no lleguemos como vinimos. Salgamos mucho mejor. Amén. Y muchas veces nos emocionamos y, ay, sí, Señor, voy a cambiar, voy a hacer mi vida diferente. Pero va pasando el tiempo, te vas emergiendo en el mundo y volvemos a bajar nuestra calidad espiritual. Por eso el Señor quiere un pueblo preparado, un pueblo apartado. Y cuando dice pueblo apartado, es un pueblo fuera de las ciudades, es un pueblo fuera del sistema. No te engañes diciendo que tú vas a cambiar y que tú vas a avanzar hasta donde el Señor te demuestre que ya debes de dejar las ataduras del mundo. No nos engañemos. La preparación es una preparación especial. Así como somos un pueblo, así como nos da orgullo leer cuando dice la palabra de Dios que somos una nación santa, un pueblo escogido, así como nos da ese orgullo, también debemos de tomar conciencia sobre la responsabilidad que estamos llevando, sobre la labor que debemos hacer. ¿Cuál es la primera sesión espiritista registrada en la Biblia? ¿Qué dijimos que es el espiritismo? Entablar comunicación ¿con quién? Con un espíritu. En este caso, ¿quién era el espíritu? Satanás. Imagínense. ¿Cómo fue que Satanás llegó a probar a Eva y a ganar? A través de la seducción. Y es de lo que nos está advirtiendo los escritos de nuestra hermana. No dejarnos seducir por los poderes diabólicos, por el poder de Satanás. ¿Cuál fue la prueba de Eva? La alimentación. La alimentación, no tanto por lo que engloba la alimentación, sino porque, ¿qué se le prometió a Eva? Que iba a tener el conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Nosotros tenemos también que definir eso, mis hermanos. Muchos llegamos a tener la idea, la mentalidad de que podemos servir a dos señores, y la realidad es de que no, mis hermanos. Y muchas veces podemos creer que podemos darnos ciertos permisos a pecar, y así es como nuestra mentalidad funciona. Para nosotros es pecado tomar, es pecado fumar, es pecado comer carne. Pero no es pecado que te estés peleando con tus vecinos para ti. No es pecado que tu hijo no te esté llegando a las horas necesarias que debería de llegar a tu hogar. No es pecado que le des permiso de ir al cine, porque sientes que eso no es pecado. Sientes que te puedes dar ese permisito. El Señor quiere una vida espiritual. Y así como Satanás entabló una comunicación con Eva, asimismo la está entablando con nosotros sin darnos cuenta. ¿Cómo ven?
Vamos a ver de qué forma. Los espíritus tratan de engañar, dando un mensaje falso. Este es el objetivo de los espíritus, dar un mensaje falso. ¿Cuál es el mensaje falso que nos quieren dar en estos días, mis hermanos? Y lo habla el espíritu de profecía. Que muchos van a tomar forma de nuestros seres queridos para decirnos que ¿qué? Que el día de reposo ha sido ¿qué? Ha sido cambiado. Y Satanás nos está preparando para esa condición, para que no nos sorprenda ver espíritus. Y está preparando también a la humanidad para demostrarle su poder. Vean las películas de hoy en día. Vean las series, examínenlas, estudienlas. Vean cómo obra Satanás. No se van a poner a ver la serie completa, y no les digo que vean series. Pero estudien de qué forma trata de llegar primeramente a la juventud, que es lo que más le interesa a él. La juventud tiene una pieza fundamental para la predicación del evangelio de hoy en día. Y por eso Satanás está arduamente trabajando. Por eso me quería ganar. Por eso en ese momento se quería hacerme ver que si yo leía las Sagradas Escrituras me iba a estar haciendo daño. Él quería separar mi mentalidad. Quería ganarme. Pero gracias a Dios ganó Dios. Gracias a su poder. Y aquí estamos en este lugar. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros. Desviar nuestra mira, desviar nuestra mentalidad, quitar nuestros objetivos. Para eso hay que ser muy hábiles, gracias al poder de Dios. En Génesis 3 encontramos dos principios del verdadero espiritismo. Uno era la inmortalidad del alma. ¿Qué le fue prometido a Eva? No morirás. No morirás. ¿Y qué fue lo primero que pasó después de que comió? Murió espiritualmente. ¿Cuál fue el segundo concepto que encontramos en Génesis 3? Aplicación al mismo tiempo del bien y del mal. Aquí es donde tenemos que ser bien abusados, porque es la herramienta más poderosa para Satanás. ¿De qué forma puedo entrar en este mundo espiritual sin yo estarme dando cuenta? Ya lo veíamos. ¿Qué películas le permites a tu hijo? A los niños pequeños hoy en día es muy común darles el teléfono. Pero es algo bien peligroso que nosotros debemos estar quitando dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros hábitos. ¿Quién es ese? Por allá es Superman. Ya me arruinaron mi actor favorito. Está guapo, ¿eh? Aquí si nosotros examinamos la historia de este tal Superman, ¿qué capacidad tiene él acerca de la muerte? No morir. Él no muere. No. Él de plano no, es indestructible. ¿Ok? Esta película, y espero que no la hayan visto ningún joven de los que estábamos aquí. Esta película hizo mucha revuelta, mis hermanos, como no tenemos idea. Muchas personas se fueron a dormir, imagínense, a dormir afuera del cine, con tal de ser las primeras en verla. ¿A qué grado estamos llegando y a qué grado está llegando el mundo? ¿Qué se presenta en estas escenas, en estas películas? Igual, seres que son como dioses, seres espirituales, que no les pasa nada. La historia del tal Superman es similar a la de Jesucristo, mis hermanos. Muy similar. Y cuando uno es pequeño, cuando los niños están viendo eso, se llegan a clavar esas ideas dentro de su mente pequeña y de falta de discernimiento. Y eso es lo que nosotros podemos estar practicando sin saberlo. Todo eso es lo que Satanás quiere meter dentro de nuestras vidas, que Dios no quiere que nosotros lo hagamos, pero Él no nos puede obligar. El pecado, mis hermanos, el pecado entra de afuera hacia adentro, cuando nosotros lo permitimos. El Señor nos da la capacidad de cubrirnos, de protegernos, mientras estemos en comunión con Él. Pero si el pecado empieza a atacar internamente,
pues entonces estamos perdidos. Por eso lo decíamos. ¿Qué tenemos en casa que nos pueda quitar esa espiritualidad, esa preparación para los tiempos finales? Series. Y estas son series actuales, series de Netflix. No he visto esta serie, así que puse la descripción. ¿De qué se trata esta serie? Un profesor asiste a una sesión de espiritismo y escribe una serie de libros acerca de sus experiencias. ¿Qué decíamos que está haciendo Satanás en estos últimos días? Preparando a la sociedad para que cuando empiecen las manifestaciones más poderosas de Satanás, no se les haga nuevo. Y los jóvenes, si están viendo esto, no hablo de los jóvenes de aquí, los jóvenes del mundo, si están viendo esto, pues entonces, con más razón, cuando aparezcan sus seres queridos, y no les hagas caso, no están locos, de que debes de guardar el sábado, pues entonces les van a creer, porque ya no va a ser algo nuevo. Y videojuegos para niños pequeños también hablan sobre lo mismo, la misma temática. Vean la temática de este juego de los zombies, ¿cómo se llama? No es Plantas contra Zombies, es una serie de películas que salieron, que tiene varias. Resident Evil habla sobre la eliminación de un grupo. Si nosotros lo hablamos a través de un esquema más general, en los tiempos finales, ellos que han jugado esos jueguitos, no se les va a hacer raro que les digan que tienen que exterminar a cierto grupo de personas. ¿Vemos cómo se llama Satanás? Esta serie de Netflix, La Maldición de Hill House, es una serie que habla sobre unos hermanos que al parecer compran esta mansión, pero ya estaba embrujada, entonces empiezan a haber manifestaciones. Cada vez más explícitamente, Satanás quiere meterse dentro de nuestras vidas. ¿Quién es este? Yo sé que lo conocen, pero no porque las hayan visto, sino porque es muy famoso. El Gasparín, la alma de un niño viviente, un fantasma. Estamos tan conectados que muchas veces nuestros hijitos pequeños llegan a ver eso ahí buscando en el YouTube y es impresionante, hermanos. O sea, denle a un bebé su celular desbloqueado y ¿a dónde va a ser lo primero que se va a ir? A YouTube. ¿A la Biblia? No, se van al YouTube. Allí es donde realmente se ve lo impresionante. No saben leer, no saben escribir y ya saben qué aplicación es la que les abre su mundo mental a un amplio espectro. ¿Cómo puede ser que Satanás está dominando todos los aspectos de nuestra vida? Este es un videoclip de música cristiana, entonces no se espanten, no es nada malo, es algo cristiano. Que de malo puede tener un video cristiano? Pero yo quiero que aquí agarremos mucha conciencia. Tal vez no veo películas, pero ahorita algo bien fuerte que está pegando es la nueva música cristiana. Y dentro de la iglesia eso tiene que ser algo. Y yo inclusive admito y les digo, este tema no es por nadie, es primeramente por mí. He estado escuchando música que luego, no, pues está bonita, la letra está preciosa, pero debe de ser un tema de preocupación que realmente desarraigue estos hábitos que llegamos a formar y que sutilmente se meten dentro de nuestras vidas. Ponlo por favor, y quiero que examinen un poco el video, vamos a dejarlo reproducir un poco. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
acuerdo con los espíritus de Dios. La música, la palabra, la escritura con la cual habla, sí es cristiana, habla de Cristo. Pero Satanás y los espíritus también creen en Cristo, también hablan. Entonces, hermanos, los poderes de Satanás los está usando a todo su esplendor. Y muchas veces institucionalmente no ponemos esta música aquí, pero en nuestro hogar, ¿cómo es? Y ahora súmenle si llegamos a escuchar música ya de plano mundana, nuestra espiritualidad va a estar por los suelos. Satanás trabaja. Llegué a ver esta película de niño, me quedó muy grabada porque la llegué a ver. ¿Quién la llegó a ver de aquí? ¿Sí? Les voy a decir un dato bien espantoso de esta película. Esta película fue dirigida por DreamWorks, esta compañía de películas aparentemente cristianas. La película aparentemente habla de la historia de Moisés. No la vi bien por eso. Entonces, fíjense cómo esto le podemos estar poniendo a nuestros niños creyendo que le estamos dando un enfoque espiritual y que vienen a ser aún así engañados. Tenía el video, también tuve muchos problemas para descargarlo. En una escena donde desciende el ángel de la muerte a tocar a los primogénitos, a los que no habían puesto la sangre en la puerta, al final cuando se retira, en el cielo se forman unas estrellas y da la casualidad que es la constelación de Orión. Nosotros sabemos, gracias al espíritu de profecía, que cuál es la constelación por la cual va a venir nuestro Señor Jesucristo. Orión. Y eso lo sabemos gracias a ¿qué? Al espíritu de profecía, no gracias a la Biblia. Porque eso es lo que esa es la función del espíritu de profecía, enseñarnos lo que no viene en la Biblia, explicarnos, aconsejarnos. Pero ustedes creen que los que hicieron esta película leyeron el espíritu de profecía. No. De 88 galaxias visibles que hay en la noche, ¿cómo de la casualidad que exactamente pusieron la de Orión? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién dirigió esta película? ¿Por qué precisamente el ángel de la muerte se va para la de Orión? Hermanos, es de sumo riesgo la situación en la que estamos. ¿Y cómo podemos ser bombardeados de una, de otra forma y no cumplir con la palabra de Dios? No cumplir con sus estatutos. Satanás quiere tu vida, mi hermano. Satanás quiere hacerte como papel. Él es muy poderoso y como seres humanos no podemos hacer nada frente a él. ¿Quién es el que va a dar la corona de victoria? ¿Y quién es el que va a destruir aquel inicuo solamente con su palabra? Ya lo leímos en la palabra de Dios. Así es esto, mis hermanos. Vamos a prepararnos nuestra vida espiritual. Vamos a encomendarnos más a Dios, como nunca lo hemos hecho. Que si me voy a entusiasmar por hacer mis cultos mañana y tarde, realmente lo haga y no sea solamente algo pasajero, algo que comience un mes o dos y ya olvido y dejo de hacer otra vez. Una preparación espiritual es para un pueblo especial y Dios quiere darnos a cada uno muchas bendiciones que no tenemos tampoco ni idea de cómo quiere bendecir nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios dentro de nuestra vida? Amén. Amén. Voy a invitar en estos momentos que los que gusten ponerse de pie, aceptar este reto, lo hagan. Y mientras nos ponemos en pie, quiero invitar a nuestra compañera Dafne, que hoy va a tener un canto muy solemne en estos momentos, en el cual nos enseña un gran ejemplo de cómo una persona tan especial llegó a ser tan importante en esta tierra y a dejar principios en los cuales hoy nos regimos también gracias a la palabra de Dios. Ustedes van a saber de quién hablo cuando ella esté cantando.
Y mientras los invito a ponernos de pie y reflexionar en nuestra vida espiritual. Reflexionar. Si hay algo que yo dije y que ustedes ya estén haciendo, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Pero si no, los consejos, lo que hemos visto gracias al espíritu de profecía, que pueda ser metido dentro de nuestras vidas y que nada ni nadie nos separe del amor perfecto de nuestro Señor.